Hombre rico ve vieja cruz en el cuello de su criada y palidece de repente por recuerdo repentino. Elena es criada en una gran mansión. Tras un par de acontecimientos inesperados, el dueño y señor de la finca se enamora de ella. Pero, ¿qué puede hacer Elena cuando tantos obstáculos se interponen en su camino para encontrar el amor verdadero? En la gran mansión de un rico hombre de negocios, se oían los pasos silenciosos de los criados por los pasillos. Vestida con un uniforme negro de mucama, con los bordes atrevidamente por encima de las rodillas, Elena, una de las criadas, navegaba por los pulidos suelos con una precisión tácita. Sus deberes como sirvienta eran más que una tarea, eran una danza meticulosa, que se aseguraba de que cada plato y cada detalle hablaran de perfección. Con la cabeza gacha, salió con elegancia de la cocina con un recipiente tapado en las manos. En la gran mesa del comedor, Marco, el joven y acaudalado señor de la casa, estaba sentado a la cabeza, dominando la atención. Rose, su prometida, ocupaba el otro asiento de la mesa. Luca, el mayordomo siempre atento, estaba al lado de Elena. Las manos de Elena se movían con destreza, colocando los platos con una precisión fruto de la rutina. Su mirada permanecía baja, concentrada en las tareas que tenía entre manos. Con un gesto sutil, Elena llenó las copas de vino, sus movimientos deliberados, esperando navegar por la velada sin un paso en falso. Sin embargo, la tranquilidad estuvo a punto de romperse cuando la insatisfacción de Rose cortó el aire como una tormenta repentina. «Vuelve a llenarme la copa». «No debería tener que decírtelo. ¿Para qué otra cosa estarías detrás de mí?» La voz aguda y exigente de Rose rompió el ambiente sereno del aire. «Lo siento, señora», se disculpó Elena, y una oleada de nervios acompañó su rápida respuesta mientras se apresuraba a rectificar el error percibido, sirviendo el vino con mayor concentración. Atrapada entre la intensidad de la mirada de Rose y el inusual escrutinio de Marco, Elena sintió una oleada de incomodidad. No ayudaba el hecho de que los ojos de Marco se fijaran en ella más de lo habitual, una mirada que iba más allá de los límites entre empleador y criada. Cuando Elena vertió el vino en la copa de Rose, su mano vaciló, un lapsus momentáneo que provocó un pequeño derrame. Sin embargo, la reacción de Rose no fue ni mucho menos proporcionada. Su repentino grito, dirigido a Marco, reverberó por todo el comedor. «¿Por qué la miras?». La acusación de Rose quedó flotando en el aire, dejando a Elena desconcertada y en vilo. «¿Qué?», dijo Marco con cara de asombro. «Deja de fingir, Marco. Le estabas mirando el pecho». Atrapada en el fuego cruzado de su creciente intercambio, Elena siguió limpiando la mesa, tratando de borrar discretamente todo rastro de vino tinto del mantel. «¿De qué estás hablando?». «Le estaba mirando la cruz», replicó Marco, con un tono defensivo, aunque la chispa de fastidio en sus ojos dejaba entrever un conflicto más profundo. «Oh, por favor. ¿Crees que no sé que ya estás pensando en engañarme con otra mujer?». La cena, antaño armoniosa, se había transformado en un campo de batalla de palabras, cada frase con tensiones tácitas. La calma de Marco chocaba con la creciente histeria de Rose, creando una disonancia que Elena apenas podía comprender. «Por favor, ignoren la histeria de mi prometida, me voy a trabajar», declaró Marco bruscamente, levantándose de su asiento. Su salida, marcada por un furioso lanzamiento de servilletas, solo pareció avivar la furia de Rose. Cuando Marco abandonó el comedor, su salida comedida contrastó fuertemente con la furia hirviente de Rose. A solas con Elena, la atención de Rose se fijó en la cruz de plata que adornaba el cuello de Elena. «Quítatela», la orden de Rose cortó el aire, una exigencia marcada por una furia creciente. «Quítatela ya». Elena, atrapada en la tormenta de emociones, sintió una oleada de pánico. La furia de Rose se dirigía contra ella, una simple doncella enredada en el tumulto de la discordia de sus patrones. La vieja cruz de plata, una reliquia de valor sentimental, colgaba ahora en el centro de la tormenta que se avecinaba. En medio de la tensión, Elena vaciló,
con las manos temblorosas mientras tanteaba el cierre. La impaciencia de Rose se intensificó y su rostro se contorsionó de ira. «No puedo. Es demasiado valiosa para mí», respondió Elena, tartamudeando, y dio un paso atrás, aferrando con fuerza la cruz, un símbolo de profundo valor personal. «No eres más que una criada, y aún así te atreves a desobedecerme». Las duras palabras de Rose resonaron en el gran salón. Rose extendió rápida y furiosamente la mano, con la intención de arrebatar la cruz del cuello de Elena. El frágil silencio se rompió cuando la cadena se partió en dos, dejando a Elena boquiabierta, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Ni siquiera Luca, el mayordomo habitualmente sereno, pudo disimular su asombro. Se quedó boquiabierto e inconscientemente se persignó, sintiendo la gravedad del drama que se estaba desarrollando. En ese tumultuoso momento, Marco, el propietario de la mansión y prometido de Rose, regresó, atraído por los ecos de la acalorada discusión. «Nunca toleraré este tipo de comportamiento». «Afortunadamente, aún no estamos casados», declaró Marco con severidad, dirigiéndose a Rose con una autoridad inquebrantable. «Marco», Rose gritó su nombre, con una mezcla de conmoción y furia grabada en el rostro. El enfrentamiento dio un giro inesperado cuando Marco, impulsado por su determinación de defender la justicia, fue más allá de defender a Elena. Quitó el anillo de compromiso del dedo de Rose, rompiendo su compromiso en un solo acto decisivo. «¿Qué estás haciendo?», tartamudeó Rose, con terror en los ojos al ver cómo se deshacía el futuro cuidadosamente planeado que había imaginado con Marco. «Dios mío. ¿Estás rompiendo conmigo por culpa de la criada? ¿Has perdido la cabeza? ¿Has olvidado que te quiero? Te quiero. Te quiero». «No hagas esto», Rose suplicó histéricamente, agarrándose a Marco, que se movió bruscamente para evitarla. «Aléjate de mí, Rose. No me molestes». En lugar de seguir hablando con Rose, Marco se volvió hacia Elena, con expresión ilegible. «Vamos a mi estudio. Te ayudaré», le ofreció inesperadamente. Elena, sorprendida por el inesperado giro de los acontecimientos, vaciló, mirando la expresión tormentosa que Rose le dirigía. «Señor», empezó Elena, queriendo rechazar la ayuda de Marco, pero él negó con la cabeza, insistiendo, «No, te ayudaré a arreglar la cadena». Su determinación era precisa, y Elena intuyó que había algo más en aquel gesto que un simple acto de amabilidad. Elena podía sentir una intensa mirada en su espalda mientras seguía a Marco hasta su estudio, una que solo podía pertenecer a Rose, la prometida de Marco, con la que acababa de romper, pero a Elena no le importaba. Ya no es su prometida y no puede hacerme daño. En el tranquilo santuario del estudio de Marco, el ambiente era tenso. Elena, insegura de lo que le esperaba, vio como Marco le indicaba con un gesto que tomara asiento. «Me he dado cuenta de que llevas esa cruz todos los días. Parece tener un gran significado para ti», observó, rompiendo el silencio. Elena, que seguía asimilando el reciente giro de los acontecimientos, asintió vacilante. «Sí, señor. Fue un regalo de mi abuela. Significa mucho para mí». Mientras Marco examinaba delicadamente la cadena rota, Elena sintió una extraña mezcla de vulnerabilidad y gratitud. El dueño de la mansión, un hombre de riqueza y estatus, se tomaba la molestia de remendar el collar de una criada. «Ya veo. Las reliquias familiares son valiosas. Ahora, déjame ver qué puedo hacer para arreglarla», dijo Marco, mientras sus manos trabajaban hábilmente en la delicada tarea. Mientras Marco trabajaba, Elena no pudo evitar preguntarse por qué le ofrecía su amabilidad. «¿Por qué me ayuda, señor?» «Solo soy una criada, y este es un asunto familiar». Marco hizo una pausa y la miró. «Creo en la justicia, Elena. Independientemente de nuestros cargos, todos somos humanos y todos merecemos respeto. Además, no puedo quedarme de brazos cruzados cuando alguien es tratado injustamente.
Elena, conmovida por su sinceridad, empezó a ver a Marco bajo una nueva luz. Siempre había admirado a su jefe, pero en aquel momento le pareció aún más encantador que nunca. Cuando la cadena estuvo por fin reparada, Marco se la devolvió a Elena. «Cuídala. Y recuerda que mereces que te traten con dignidad y respeto». Al oír sus palabras, Elena pudo sentir cómo las lágrimas se agolpaban lentamente en sus ojos justo antes de sentirlas resbalar, lentamente por su rostro unos segundos después. Marco se sintió agitado al instante al ver sus lágrimas, sin saber qué podía haberlas provocado, teniendo en cuenta que acababa de arreglarle la cadena. «¿Qué te pasa?», preguntó, saltando de la silla y acercándose para pasarle uno de sus pañuelos. «Lo siento, es que hacía tiempo que nadie me decía unas palabras así», dijo Elena, secándose las lágrimas de la cara. Marco no supo qué responder durante unos segundos mientras la observaba secarse las comisuras de los ojos con el pañuelo que le había dado. Sin saber cómo consolarla, qué decirle para que se sintiera mejor, dijo lo único que se le ocurrió. «Sígueme. Deja que te enseñe mi jardín secreto», le dijo en voz baja cuando vio que estaba mucho más tranquila que antes. «Serás la primera persona que lo vea». «¿Qué? Nunca podría hacer eso». «¿Qué diría su prometida?», preguntó ella, mirando inconscientemente a su espalda mientras hablaba. «Ya no es mi prometida, ¿recuerdas? Ya le quité el anillo. Además, fue mi familia la que organizó el matrimonio, no yo», explicó Marco suavemente, acercándose a ella mientras hablaba. «Pero aún tengo muchas tareas domésticas que hacer», dijo Elena, respondiendo con otra excusa. Deseaba desesperadamente ir con él, pero al mismo tiempo le preocupaban los rumores que correrían si la otra criada la veía paseando con su patrón. «Soy el amo de esta casa, ¿no? Si yo lo digo, no tienes que hacer nada durante el resto del día». Elena no pudo seguir negándose obstinadamente, asintió y finalmente aceptó, curiosa por ir a un lugar al que nadie más de la casa tenía permitido ir. El jardín, un santuario de vibrantes flores, cautivó la mirada de Elena mientras paseaba por sus encantadores senderos. La belleza que la rodeaba era abrumadora, un marcado contraste con los rígidos pasillos de la mansión donde pasaba la mayor parte de sus días. En medio del caleidoscopio de colores, su jefe, Marco, parecía fundirse a la perfección con la elegancia natural del jardín. Su presencia imponente pero extrañamente amable atraía su atención como un imán. Elena se sentía dividida entre el cautivador encanto de las flores y la atracción magnética de la mirada de Marco. Caminando uno al lado del otro, sus brazos se rozaban de vez en cuando, provocando sutiles temblores en Elena. Al principio, la proximidad parecía tensa, una delicada danza en el intrincado tapiz de su conexión tácita. Sin embargo, a medida que continuaban su paseo, se desarrolló un entendimiento tácito que liberó a Elena de las restricciones que regían su vida en la mansión. Perdida en sus pensamientos, la tranquilidad se rompió cuando Marco le susurró al oído, su voz un suave murmullo. «¿Cómo te sientes?», sus palabras, una suave intrusión en sus pensamientos, la devolvieron al presente. «Genial. Ojalá pudiera estar aquí más a menudo», respondió Elena, con la emoción teñida de melancolía. Pesaba sobre ella la perspectiva de que le prohibieran entrar en este refugio, una comprensión agridulce de que apreciaba este momento robado. Marco, un maestro de la mansión y de la dinámica tácita, se volvió para mirarla de frente. Sus ojos, una fuerza magnética, la cautivaron. «Si no te molesta mi compañía, podrías venir conmigo por las noches», le ofreció, con las palabras flotando en el aire como el delicado aroma de las flores que lo rodeaban. Elena, entre sorprendida y encantada, no pudo contener su excitación. «Quiero hacerlo. Solo si no le importa, no quiero abusar de usted», respondió, con la cabeza ligeramente inclinada, una manifestación de humildad y expectación. El calor de las manos de Marco envolvió las suyas, un acuerdo tangible con el pacto tácito forjado en el jardín. «Trato hecho», declaró con una sonrisa que transmitía una intensidad,
una promesa de algo tácito. Bajo el peso de su mirada, Elena no pudo evitar retorcerse. Un sutil reconocimiento de las corrientes subterráneas que tejían su conexión. Mientras seguían paseando, las acciones de Marco eran más elocuentes que las palabras. Sus gestos, ya fuera ajustando un zarcillo de hiedra caído o alejándola de una espina oculta, daban la imagen de un hombre atento a los detalles. Un reconocimiento silencioso del delicado equilibrio del jardín y tal vez, de su incipiente conexión. El jardín, testigo mudo de la floreciente narración, parecía resonar con secretos y confesiones tácitas. Los pétalos de las flores reflejaban el delicado despliegue de las emociones. Cada floración era un reflejo de la intrincada danza entre patrón y criada. En las tardes siguientes, mientras compartían el espacio del jardín, sus interacciones trascendieron las limitaciones de empleador y empleada. Marco, alto y seguro de sí mismo, se acercó a ella con una gracia deliberada. Sostenía una única flor roja de su jardín, cuyos pétalos vibraban contra el verdor. Con un suave toque, le colocó la flor en el pelo y sus dedos se detuvieron demasiado tiempo. «Pareces una princesa», dijo, con voz grave y llena de una emoción que no se atrevía a nombrar. Pero la respuesta de Elena se tiñó de melancolía mientras retrocedía para evitarlo. «Lo siento, pero está usted prometido, señor Marco», le recordó, con los ojos oscurecidos por la tristeza. Era plenamente consciente del matrimonio concertado que se cernía sobre él, una unión orquestada por su familia con una mujer llamada Rose. El peso de esta realidad se cernía sobre ellos. «Sí, pero retiré el anillo de compromiso, ¿recuerdas?», dijo acercándose a ella. Sus ojos brillaban de orgullo, y su mano se alargó suavemente para acariciarle la mejilla, un gesto íntimo que lo decía todo. Sin embargo, Elena no podía deshacerse de sus aprensiones. La voz de Elena tembló ligeramente al expresar una preocupación que pesaba mucho en su corazón. «Pero su prometida sigue en la casa, y espera recuperarlo todo», dijo, con el tono teñido de miedo e inquietud. La idea de que Rose, iracunda y vengativa, descubriera sus encuentros secretos en el jardín la llenaba de un profundo temor. Al notar la ansiedad grabada en el rostro de Elena, Marco se inclinó hacia ella. Su presencia fue un bálsamo reconfortante contra sus temores. «Sí, tienes razón. Creo que ha llegado el momento de pedirle que se mude», dijo en voz baja, con una voz decidida que hablaba de un hombre dispuesto a dar pasos audaces. A Elena le dio un vuelco el corazón, y su mente se aceleró con las implicaciones de sus palabras. «¿Qué?», balbuceó, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras sus ojos buscaban confirmación en los de él. Marco le sostuvo la mirada, buscando la profundidad de sus sentimientos. «A no ser que tengas novio y no», preguntó con seriedad, la pregunta cargada de significado. La pregunta flotaba en el aire, cargada de potencial. «¿Novio?». «No tengo novio», respondió Elena rápidamente, moviendo la cabeza con fuerza, con los ojos muy abiertos por la sinceridad. Sintiendo un atisbo de esperanza, la voz de Marco era firme y decidida. «Entonces hablaré con ella y con mi familia. No es más que un matrimonio concertado, y no puede celebrarse si no estoy de acuerdo». Su conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Marco extendió la mano y sus dedos se entrelazaron. «¿Seguiremos viéndonos en el lugar de siempre, vale?», preguntó, con un apretón firme pero suave. Elena lo miró con ojos que mezclaban esperanza y aprensión. «Sí, Marco, allí estaré», susurró, con la voz calmada por la fuerza que encontró en su mirada. En el jardín, su santuario del mundo, la actitud de Marco hacia Elena era de igualdad y respeto. «Siempre siento que puedo ser yo mismo a tu lado, Elena. Me ves por lo que soy, no por lo que tengo», confesó, y sus palabras revelaron la profundidad de su confianza en ella. Elena, conmovida por su franqueza, respondió con la misma honestidad. «Y nunca pensé que encontraría a alguien que me escuchara». «Tú me lo has dado, Marco», dijo, con voz suave pero llena de emoción.
Mientras hablaban, rodeados de la belleza del jardín, trascendieron las barreras de sus roles sociales. Sin embargo, bajo ese barniz idílico, seguían siendo muy conscientes de las normas sociales que enmarcaban su mundo. Sus conversaciones, llenas de sueños compartidos y confesiones susurradas, se convirtieron en un refugio del mundo exterior. Pero a medida que se acercaban, la realidad de sus posiciones sociales persistía, un recordatorio silencioso de los retos de su relación poco convencional. Elena hizo todo lo posible por ocultar sus encuentros con Marco en el jardín, pero poco a poco empezaron a correr rumores sobre ellos, y Rose, que seguía viviendo en la mansión, no tardó en enterarse. En la opulenta habitación llena de sombras, Rose estaba hirviendo de rabia, y su elegante postura ocultaba la tormenta que se estaba gestando en su interior. Había pasado los últimos días intentando desesperadamente recuperar a Marco, rogándole y complaciéndole para llegar a su corazón. A duras penas había conseguido que no la echaran, y estaba decidida a cambiar el corazón de Marco. Hasta que escuchó la revelación del leal mayordomo. Luca, que acababa de darle una noticia impactante, se puso tenso, plenamente consciente de la tormenta que había desatado. La mirada penetrante de Rose se clavó en él, exigiendo respuestas. Desde cuando ocurre esto, la voz de Rose era gélida, cortando el aire tenso como un cuchillo. Intentando mantener la compostura, Luca respondió con cautela, desde hace una semana. Nada más salir de sus labios, un vaso de cristal, impulsado por la furia de Rose, pasó silbando junto a su cabeza, estrellándose contra la pared y estallando en una lluvia de fragmentos brillantes. La voz de Rose se alzó, atronadora en el reducido espacio. ¿Una semana? ¿Y no se te ocurrió informarme? ¿Soy una tonta a tus ojos? Antes de que Luca pudiera defender sus acciones, otro vaso de cristal voló hacia él. Esta vez no tuvo tanta suerte, un trozo de cristal le hizo un corte en la mejilla, provocándole una aguda inhalación. Miró a su alrededor, medio esperando otro proyectil y medio pensando en escapar, solo para ver cómo la ira de Rose se convertía en preocupación en un sorprendente giro de los acontecimientos. Acortó la distancia que los separaba, y sus dedos recorrieron con ternura el corte de su mejilla. No pretendía hacerte daño. Es una herida pequeña, pero debe de doler, murmuró, y sus labios rozaron suavemente la herida en un suave beso de disculpa. Cogido por sorpresa, Luca balbuceó, «Señorita Rose». La voz de Rose se suavizó y su cuerpo se acercó al de él. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras Marco me rechaza por una criada? No te importo, dijo con voz sensual y sedosa. He visto cómo me miras. No soy insensible a esta tensión entre nosotros. Pero si Marco me obliga a marcharme, ¿cómo podríamos seguir viéndonos? El corazón de Luca se aceleró, dividido entre el deber y el deseo. A pesar del riesgo, permaneció inmóvil, cautivado por la cercanía de Rose. El encanto prohibido de estar enredado con Rose y comprometido con su amo, Marco, era una emoción que no podía negar. El susurro de Rose era una mezcla de urgencia y astucia en la habitación poco iluminada, donde las sombras jugaban con las paredes. Un brillo astuto bailaba en sus ojos, reflejando la titilante luz de las velas, mientras se inclinaba hacia Luca, con su aliento cálido en la oreja y su presencia embriagadora. Si no haces algo al respecto, no podremos vernos nunca más, murmuró. Con palabras entrelazadas de desesperación y manipulación, su voz era una sensual melodía de persuasión. Entonces Rose desplegó su plan meticulosamente elaborado, con voz grave y persuasiva, como una serpiente que tejiera un hechizo hipnótico. Si lo haces, no solo se desmoronará su relación, sino que Marco expulsará a Elena en vez de a mí, dijo, con los dedos trazando patrones en el aire como si dibujara la intrincada red de su plan, con movimientos deliberados y encantadores. Luca escuchó, con el ceño fruncido por la preocupación, y los ojos reflejando la tormenta de emociones que había en su interior. El plan era retorcido, sí, pero eficaz. Sin embargo,
La idea de que Marco descubriera su complot lo llenaba de temor. El corazón le latía con fuerza contra el pecho, y su lealtad hacia su jefe luchaba contra su creciente apego a Rose. Al ver su vacilación, Rose apretó el puño, con los ojos llenos de lágrimas que brillaban como joyas. No se enterará. Me aseguraré de que no se entere, prometió, con una voz mezcla de convicción y vulnerabilidad, y los ojos clavados en los de él, suplicantes. Por favor, Luca. Tienes que hacer esto por mí, imploró, sabiendo bien que Luca, en quien Marco confiaba implícitamente, era el instrumento perfecto para sus maquinaciones, con la mirada inflexible, implorante. Rose estaba dispuesta a seguir suplicando, separando los labios para pronunciar más palabras de persuasión, pero el asentimiento de Luca la interrumpió. Lo haré, pero con una condición, dijo, con una mirada intensa y llena de deseo tácito, y una voz profunda y resonante. Rose captó el significado al instante, su sonrisa se ensanchó, una sonrisa de depredador, mientras lo conducía hacia la cama, su pacto sellado con algo más que palabras, sus pasos sincronizados en la danza de la conspiración. Horas después, Marco regresó a casa. La mansión estaba silenciosa, las sombras del atardecer largas y profundas, arrastrándose por las paredes y los suelos. Como de costumbre, Luca estaba allí para recibirlo, una imagen de servicio impecable, su postura recta, su expresión la máscara perfecta del servilismo. Bienvenido, señor, dijo Luca, cogiendo el maletín de Marco y siguiéndole hacia la gran escalera, con pasos silenciosos y mesurados. Marco, cansado por el día, estaba a medio camino de la escalera cuando la inesperada voz de Luca lo detuvo. «Sr. Marco», gritó, con voz que delataba una pizca de excitación nerviosa. Al volverse, Marco miró a Luca con curiosidad, con los ojos escrutadores y el ceño ligeramente fruncido por la confusión. «Sí», y preguntó, preguntándose qué podía ser tan importante que no podía esperar. «Perdone que sea tan directo, pero ¿le importaría que le pidiera a Elena que se casara conmigo?» Luca formuló la pregunta con nerviosa excitación, moviendo las manos como un niño que confiesa su primer amor, con los ojos muy abiertos y esperanzados. Marco se quedó atónito, con la mente en blanco, la cara hecha un lienzo de asombro y los ojos abiertos de incredulidad. «¿Son novios Elena y tú?», preguntó, esforzándose por comprender la revelación, con la voz ligeramente entrecortada y la postura rígida por la sorpresa. «Sí, desde hace muchos años», respondió Luca, con una sonrisa amplia y esperanzada, los ojos brillantes de alegría y expectación. Marco, que seguía procesándolo, no pudo responder de inmediato, y su rostro delataba una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, más frío. Sus emociones eran un torbellino de confusión y traición. «Creo que es amor verdadero, y no quiero esperar más». «Entonces, ¿no le importa?», insistió Luca, deseoso de cimentar su pretensión, con la voz más firme ahora y la mirada inquebrantable sobre Marco. Al cabo de un momento, la respuesta de Marco fue escueta. «Sí, te deseo lo mejor», dijo, con la voz ronca y una actitud escalofriante, mientras se daba la vuelta y caminaba hacia la entrada en lugar de hacia su habitación, con pasos pesados y de espaldas a Luca. La sonrisa de Luca se ensanchó cuando la puerta se cerró de golpe, con el corazón acelerado por el triunfo. Conocía el impacto de sus palabras y las repercusiones que tendrían en los pasillos de la mansión. Y entonces, Rose descendió por la escalera, con una sonrisa que reflejaba la suya, y unos pasos gráciles y depredadores. Lo había oído todo, sus oídos agudos, su mente calculadora. «Lo has hecho bien», lo elogió, cerrando la brecha que los separaba para darse un beso de celebración, rodeándolo con los brazos, sus cuerpos cerca, sus labios encontrándose en un beso que era a la vez una recompensa y un sello de su secreto compartido. Su plan estaba en marcha, un peligroso juego de engaños y deseos ocultos. Con los ojos encendidos por una mezcla de emoción y expectación, Luca se acercó a Rose. El calor de su conspiración encendió en él una ardiente excitación.
Sin embargo, Rose se apartó bruscamente cuando su proximidad alcanzó su punto álgido, con los ojos afilados y concentrados. Aún no ha terminado. Debes plantar más pruebas en la habitación de Elena mientras yo hago mi parte. Lo harás esta noche, le ordenó, con voz firme y autoritaria. Y sus manos introdujeron una pequeña carpeta en las suyas con expresión astuta y calculadora. No la abras. Colócala bajo su almohada esta noche, le advirtió con severidad, sin discutir. Se soltó de él y subió las escaleras con paso decidido, dejando a Luca un poco frustrado, pero plenamente consciente de lo que estaba en juego. Su relación íntima con Rose era una delicada danza en el filo de la navaja, un movimiento en falso, y podría ser desechado. Aquella noche, envuelto en sombras y silencio, Luca se dirigió sigilosamente al dormitorio de Elena. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras colocaba con cuidado el sobre debajo de la almohada, y los dedos le picaban de curiosidad por echar un vistazo al interior. Dudó, le corroía la tentación de desvelar los secretos que contenía el sobre. Sin embargo, al final decidió no hacerlo, dejando el sobre intacto, su sentido del deber prevaleciendo sobre la curiosidad. Mientras tanto, Elena esperaba a Marco en el jardín, con el corazón henchido de preocupación. El aire fresco de la noche le rozaba la piel mientras reflexionaba sobre su inusual ausencia, sobre todo porque él siempre la había mantenido informada de su paradero desde que su relación se había intensificado. Su mente era un torbellino de preocupaciones que no dejaban espacio para pensar en otra cosa, ni siquiera en la idea de comprobarlo bajo la almohada. A la mañana siguiente, Elena, convencida de que Marco debía de haber vuelto tarde, se acercó a su habitación con esperanza. Llamó suavemente, esperando ver a Marco, pero en su lugar oyó una voz familiar e inesperada. «Pasa», llamó Rose, con un tono casual y despreocupado. Elena entró y sus ojos se abrieron de golpe al ver a Rose medio desnuda en la cama, con las sábanas revueltas como si hubiera pasado una noche de pasión. El sonido del agua corriente de la ducha llenaba la habitación, un marcado e inquietante contraste con la escena que tenía delante. Elena se quedó helada, con la mirada perdida entre la ropa de Marco esparcida por la cama y la puerta del baño, de donde salía el sonido de la ducha. La realidad de la situación la golpeó como una tonelada de ladrillos. Marco y Rose estaban juntos de nuevo. Las lágrimas empezaron a correr sin control por las mejillas de Elena, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Oyó la voz burlona y triunfante de Rose. ¿Estás llorando? ¿Creías que Marco, un millonario joven y rico, se interesaría por una criada? Seguramente quería jugar, se burló Rose, con una sonrisa cruel y burlona. Fuera de aquí. Ya no eres bienvenida aquí. La voz de Rose era áspera y despectiva, lo que hizo que Elena huyera de la habitación, con las lágrimas nublándole la vista mientras corría escaleras abajo, con la mente convertida en una cacofonía de traición y angustia. Me mintió, sollozó Elena, respirando entrecortadamente mientras bajaba las escaleras a trompicones y su mundo se desmoronaba a su alrededor, pero se detuvo a medio paso, con el corazón agitándose en su pecho, cuando casi chocó con la última persona que esperaba ver. Elena, ¿qué ocurre? La voz de Marco estaba cargada de preocupación y su expresión era de angustia. Seguía enfadado por las revelaciones, pero le preocupaba más el evidente dolor de Elena. «Estabas con Rose». «Fui al jardín y no estabas allí». Elena consiguió decir entre sollozos, sus palabras ahogadas por la emoción, su rostro manchado de lágrimas y mocos, el dolor y la confusión en su voz palpables. Marco estaba de pie ante ella, con una expresión de confusión y preocupación dibujando sus rasgos a medida que las capas de engaño y traición se desenredaban a su alrededor. Marco estaba de pie, con la cara convertida en una máscara de incredulidad, mientras la llorosa acusación de Elena flotaba en el aire. ¿De qué estás hablando? Hace días que no hablo con ella. Pero tú me mentiste. Su voz era una mezcla de dolor e ira, el aguijón de la traición evidente. Hablé con nuestro mayordomo y me dijo que estaban saliendo. ¿Por qué no me lo dijiste?
La respuesta de Elena fue inmediata y sincera, sus ojos rebosaban sinceridad. ¿Qué? No. Mi corazón solo te pertenece a ti, declaró, con la voz temblorosa. La convicción de sus palabras, la cruda honestidad de sus ojos, llegaron al corazón de Marco, sembrando la semilla de la fe. A pesar de sus lágrimas, Marco tiró de Elena, con un agarre firme pero suave, mientras subían las escaleras hacia su habitación. El aire estaba cargado de tensión, las preguntas se arremolinaban a su alrededor como un torbellino. Sin embargo, al llegar a su habitación, se encontraron con una escena de caos. Rose estaba en medio de una acalorada discusión con Luca. «Suéltame. No puedo estar contigo ahora. ¿No te advertí que no abrieras el sobre? Se suponía que debías dejarlo bajo su almohada, ¿por qué lo has traído?» Luca, con el rostro enrojecido y desesperado, se aferró a Rose. ¿Es un afrodisíaco? ¿Por qué me dijiste que lo pusiera debajo de su almohada? Tengo mucho calor, Rose, por favor, ayúdame. Su voz era confusa y suplicante, sus manos tendidas hacia ella en una ciega necesidad. Rose intentó apartarlo, su frustración era evidente. El hecho de que nos acostemos no significa. Sus palabras se interrumpieron cuando se volvió y vio a Marco y Elena en la entrada. Su rostro perdió el color y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos y conscientes. Antes de que pudiera intentar explicarse, la situación se agravó. Luca, ajeno a la gravedad del momento, continuó con sus insinuaciones. Por favor, señorita Rose. No será la primera vez, y no debería serla. Marco ya había oído bastante. Te acostabas con cualquiera y por eso siempre sospechaste de mí, dijo, con voz fría y decepción palpable. Sacó el teléfono y la pantalla iluminó su rostro decidido mientras llamaba a la seguridad de la puerta. Hiciste que Luca me mintiera y preparaste esta actuación también para Elena, solo para separarnos, hilvanó Marco, con la mente acelerada por la traición. Se dio cuenta de lo cerca que habían estado de separarse si no hubiera llevado a Elena arriba. El equipo de seguridad no tardó en llegar, y su presencia llenó la habitación de un aire de finalidad. «Échenlos», ordenó Marco, con voz firme y decisión definitiva. Las súplicas de Rose cayeron en saco roto mientras la escoltaban fuera. «Marco. Lo siento. Él me obligó. Nunca me acostaría con un humilde mayordomo como él», gritó, con la voz teñida de desesperación. Pero Marco, centrado ahora únicamente en Elena, la ignoró. «Lo siento, Elena. Por favor, quédate aquí, en esta casa conmigo, para siempre». «Te amo», declaró Marco, con una voz mezcla de disculpa y afecto. La respuesta de Elena fue vacilante, su voz suave. «Pero no podemos estar juntos. No soy de una familia rica como tú. Solo soy una criada normal y corriente», confesó, con los ojos bajos, el espíritu herido por los últimos acontecimientos. Marco, sin embargo, no se inmutó. «¿Y eso qué importa? Seguro que no piensas que soy tan superficial. Además, te equivocas, Elena. Tu cruz pertenece a la familia real», reveló un atisbo de excitación en su voz. La tomó de la mano y la condujo a la biblioteca, donde le mostró una imagen de su cruz en un libro antiguo. La imagen era idéntica a la que ella llevaba siempre, una revelación que dejó a Elena sin habla. La biblioteca era un tesoro de historia. Sus estanterías estaban repletas de libros que guardaban secretos del pasado. Marco sacó un tomo, envejecido y gastado, sus páginas llenas de historias de realeza y linaje. Pasó las páginas con cuidado. Sus dedos trazaron las líneas del texto mientras leía en voz alta la historia de la familia real y cómo sus reliquias se dispersaron en tiempos de agitación. Elena escuchó, con la mente aturdida por las implicaciones. La cruz que siempre había considerado una simple baratija era, en realidad, una reliquia de la herencia real. Marco la observó, con ojos suaves de comprensión,
mientras le explicaba el significado de la cruz. En la gran biblioteca, llena de la sabiduría de los siglos y los ecos de la historia, Elena permaneció de pie, con los ojos fijos en la imagen del antiguo libro. La revelación de que su sencilla cruz era una reliquia de la herencia real fue abrumadora, una verdad que parecía reescribir la narrativa de toda su vida. «Mira, técnicamente, eres una princesa», dijo Marco, con una voz mezcla de asombro y convicción, y la mirada fija en ella con una intensidad que delataba sus emociones. El aire que lo rodeaba se sintió cargado por el peso de aquella verdad recién descubierta, y la sala fue testigo mudo de un momento que tendía un puente entre el pasado y el presente. Elena tenía los ojos muy abiertos, y un tumulto de emociones recorría su rostro mientras asimilaba la realidad de su linaje. Era casi surrealista la idea de que ella, que había vivido una vida de sencillez, pudiera pertenecer a una familia de la realeza. Sintiendo su confusión, Marco le tendió la mano, con palabras llenas de sinceridad. «Puede que seas una princesa, yo te amé cuando eras una chica sencilla y te sigo amando ahora. Nada más importa». Su declaración atravesó las complejidades del estatus y la primogenitura, cimentando su relación en la más fundamental de las emociones humanas. Aún procesando la enormidad de todo aquello, Elena sintió una oleada de calidez ante sus palabras. El amor de Marco había sido una constante, un faro en la vorágine de sus recientes pruebas. Su pregunta «¿me quieres?», flotaba en el aire, una pregunta conmovedora y esencial que parecía resumir todas sus experiencias compartidas. La intensidad de la mirada de Marco, sincera y buscadora, obligó a Elena a responder, no solo con palabras, sino con hechos. «Te quiero», respondió ella, susurrando pero resonando con verdad. En ese momento, cuando se inclinó para besarle, un beso que selló su viaje y su amor compartidos, se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos. Su beso fue un encuentro de almas, una confirmación de su vínculo, que trascendía títulos y posiciones sociales. Fue un momento de claridad para Elena, que comprendió que el amor era la verdadera esencia de la vida. El estatus, la riqueza y el linaje, aunque formaban parte de sus identidades, palidecían en comparación con su auténtica conexión. En el abrazo de su beso, Elena y Marco encontraron un santuario en el que el caos del mundo exterior se desvanecía hasta la insignificancia. Fue una toma de conciencia de que lo más importante en la vida es abrir el corazón al amor, abrazarlo a fondo y estar dispuesto a dejar que te transforme.